El límite del derecho de la libertad de expresión está establecido en la Constitución Dominicana y es la honra y la consideración de las personas. Esa afirmación categórica del legislador constitucional está seguida de una oración más. Y esa oración más es sin que pueda establecerse censura previa. Bienvenidos, aquí comienza La Mirada. Nosotros agradecemos muchísimo el favor de su compañía. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana. El nuestro ha sido bueno, el inicio de semana ha estado intenso y nosotros tenemos aquí temas de muchísimo interés que siguen con una gran controversia, pero para eso tenemos invitados exquisitos que nos van a ayudar a analizarlo, ¿verdad, Víctor? La semana empieza caliente con muchos temas, muchos movimientos, muchos retos y desafíos. Por primera vez en la historia se dará un encuentro entre 4 presidentes de la República Dominicana. La Presidencia de la República ha confirmado que para el próximo miércoles a las 4 de la tarde en el Ministerio de Defensa como sede, el presidente Luis Abinader se reunirá con los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía para tratar el tema de la grave crisis migratoria con nuestro vecino país de Haití. Y un detalle interesante a resaltar en ese tema es que tras la propuesta del doctor Leonel Fernández se aceptó que se integre el Consejo Económico y Social, que de hecho es un órgano que fue creado para debatir temas como ese, por ejemplo. Así mismo es. Hay grandes expectativas con respecto a este encuentro porque, reitero, es la primera vez en la historia que 4 jefes de Estado dominicanos van a reunirse cara a cara. Han habido en la historia encuentros entre presidentes, pero nunca más de 2. Así es. El expresidente Joaquín Balaguer con el expresidente Juan Bosch, el expresidente Balaguer con el expresidente Antonio Guzmán, el expresidente Balaguer con el presidente Salvador Jorge Blanco, posteriormente de nuevo el presidente Balaguer con Leonel Fernández y con Hipólito Mejía. Sin embargo, después de la salida de Balaguer en el 96, Leonel Fernández con Hipólito Mejía y Leonel Fernández con Danilo Medina con Leonel Fernández y con Luis Abinader, pero por primera vez 4 presidentes de la República Dominicana, 1 en ejercicio y 3 expresidentes, se verán la cara en un mismo escenario. Y hay que decir que el país espera que esto sea algo más participativo y activo que la simple imagen que genera muy buena percepción en la sociedad. El hecho de que aceptaran esa invitación del primer mandatario de la nación ha sido positivo, pero que no quede ahí. Lo que necesitamos es que haya una participación efectiva con las sugerencias del lugar y que entre ellos puedan airear este tema tan espinoso para el país y buscar avenencias que nos convengan a todos. El miércoles también se inaugura la 27ª Cumbre Judicial. Reúne a los juristas más relevantes de Iberoamérica y Santo Domingo será la sede. Así que la semana promete. Mientras tanto, continúa el debate de la controversial iniciativa de ley, el controversial proyecto de ley sobre la regulación de los medios de comunicación y medios también electrónicos, de redes sociales, las nuevas plataformas, en lo que vendría siendo un intento por modificar la ley 61-32 sobre expresión y difusión del pensamiento. Así es. Lo que hay que agregar es que efectivamente muchos involucrados, expertos, analistas, personas en sentido general no lo ven como una simple regulación, sino más bien casi como una mordaza, un control incluso a las plataformas digitales que son internacionales, cómo eso podría afectar el país y también a los usuarios, pero ya veremos. Nosotros le estamos dando seguimiento al tema, como ustedes ya saben, y esta noche volvemos a hacerlo. También en Roma me llaman desde el Vaticano que el nuevo Papa León XIV está calentando el brazo, que está averiguando cómo es el asunto y que está poniéndose al día con los temas pendientes del pasado Papa Francisco y que dentro de pocas horas o pocos días ya se oficializará su primera misa y su inicio del papado. Sin duda alguna. Bueno, mucho que compartir con ustedes. Mientras tanto, para dar inicio a nuestro contenido, le damos paso a Luis Villaverde con La Mirada en Contexto. Veamos.
Cada vez intentan ponerle más límites y trabas a la libertad de pensamiento y a la libre expresión en la República Dominicana. Aires con olor a censura ahogan los debates sobre un nuevo marco jurídico que defina hasta dónde una idea materializada con lenguaje oral, escrito o gráfico puede ser considerada legal o ilícita. En tanto, pese a que la actual legislación sobre difusión del pensamiento y libertad de expresión, la Ley 6132 de 1962, contempla sanciones contra los discursos que fomenten el odio y la discriminación, lo cierto es que se debe actualizar en algunos aspectos, sobre todo lo relacionado a las nuevas plataformas mediáticas, entiéndase las redes sociales y los vacíos que dicha normativa presenta frente a la realidad que se vive en el primer cuarto del siglo XXI. Esa tendencia, que no es exclusiva de este país, es la que ha favorecido que naciones defensoras, en teoría, de las libertades individuales, como por ejemplo Canadá o Reino Unido, se estén penalizando hasta los pensamientos no expresados. Esto sucedió hace solo un par de años a un veterano inglés quien fue condenado por orar en silencio e individualmente frente a un centro de abortos en Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra. O los casos de los defensores a la heterosexualidad, quienes han sido condenados en Estados Unidos por exhibir mensajes como "soy heterosexual" a mucho orgullo. En ese sentido, el gigante de Frankfurt, John Habermas, dijo en su teoría de la acción comunicativa que la libertad de expresión es el derecho a participar en un diálogo racional y abierto donde las ideas puedan ser discutidas y confrontadas libremente. Entonces, el perseguir como delito el llamado discurso de odio y discriminación, con represiones y censuras destinadas a los medios de difusión del pensamiento por el tema migratorio haitiano, por mencionar alguno, estaría dejando un claro y peligroso mensaje en el país, el cual es: o te reprimes o te reprimen. Ya tenemos a nuestros invitados para el primer tema. Damos la bienvenida de izquierda a derecha a Pavel de Camps, tecnólogo, a Mario Herrera, también tecnólogo y comunicador, y a José Martínez Hoppelman, quien es abogado. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, pero Martínez Hoppelman es comunicador también. Bueno, también, Sí, de hecho, sí, al final todos somos comunicadores. Eso es así, todos comunicamos, pero Hoppelman es inquieto, él es medio tremendo. Lo sé, pero nosotros le vamos a sacar el jugo desde la parte legal. Bueno, yo quisiera empezar con él, con el perdón de sus dos colegas, compañeros entrevistados. Doctor Hoppelman, ¿es legal, es constitucional todo lo que establece este proyecto de ley? Porque hay voces que señalan que se estaría vulnerando el derecho a la expresión y difusión del pensamiento. Mira, el límite del derecho de la libertad de expresión está establecido en la Constitución Dominicana y es la honra y la consideración de las personas. Esa afirmación categórica del legislador constitucional está seguida de una oración más. Y esa oración más es sin que pueda establecerse censura previa. Entonces, el análisis de la ley planteada de cara a la censura previa, habría que hacer un análisis de proporcionalidad y razonabilidad de la ley para determinar si la misma cumple con el voto de la Constitución. Desde una óptica rápida, una mirada rápida de la ley, si bien es cierto que tiene aspectos que son necesarios y tal vez constitucionales, hay otros que no lo son. Entonces, es una discusión que apenas comienza. Entiendo que el proyecto fue consensuado por algunos miembros de una comisión nombrada por el presidente de la República, multidisciplinaria. Sin embargo, entiendo que la ley debe pasar por un tamiz de análisis un poco más profundo. ¿Existen antecedentes con sentencias del Tribunal Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia que establecen que quizás algo que se señale en ese proyecto de ley pudiera atentar contra los derechos de los medios, de los comunicadores o en las redes sociales, Pavel, para expresarse libremente? Bueno, mira, lo que más viola son las normativas internacionales de las plataformas digitales, desde el artículo 19 al 24, y la normativa de Donald Trump, que es la 14149, donde el tema de la libre expresión está muy bien definido y que no puede tener la intervención del Estado. Entonces, pero lo de Donald Trump se circunscribe a los Estados Unidos. Sí, pero las plataformas, la mayoría de las plataformas tienen su sede allá. En los Estados Unidos, sí. Entonces tienen una política muy clara y definida que la propuesta que se está haciendo está violando en esos artículos, el 19 al 24, totalmente entra en contradicción.
en pocas palabras, e incluso llega, es como decirle que le dé la fórmula, si fuera la gente de Coca-Cola, tienen que entregar la fórmula y detallarla por qué, y tiene que ser en el idioma español. Entonces, todo lo que se escriba que considere que pueda ser violatorio, tiene que hacer un informe detallado. Y es imposible. Están queriendo proponer algo que es lo ideal, pero no va con la realidad. Mario, el senador de la provincia de Altagracia, a quien todo el mundo conoce como Cholitín, tenía un proyecto que iba con muy buenas intenciones a tratar de cuidar el que no hubiera difamación, injuria contra las personas, el proyecto que fue retirado. ¿Cómo recibiste tú esa iniciativa, aunque ya quedó fuera de análisis? Sí, yo la recibí como para mí lo que fue, una cortina de humo. Cholitín planteaba ahí eliminar el discurso de odio, ¿no? Y someter ese proyecto en este contexto donde se está debatiendo otra ley que vino del Ejecutivo, que fue debatida por un sector de los medios, que son los medios tradicionales y escritos, donde se está queriendo normar al sector digital sin incluirlo en el debate. Eso causa demasiado ruido, ¿no? Entonces, someter otro proyecto, solicitando inclusive prisión radical de hasta 3 años por la difamación, cuando eso fue ya, y aquí está el jurista que me puede colaborar en eso, sancionado por el Tribunal Constitucional, eliminando todas esas penalidades, ¿no? Entonces, pareciera que la intención fue como tratar de distraernos para que entonces se calmara más la gente y comparara ambos proyectos y viera como más como el plausible. menos malo. Correcto. Pero José, ¿se puede limitar el discurso de odio mediante una ley? Mire, la definición de discurso de odio siempre es muy vaga y cae dentro del ámbito de lo subjetivo. Por esa razón, en los países donde se ha aplicado una ley en contra del discurso de odio, siempre ha dado pie a interpretaciones que llegan a coartar la libertad de expresión ¿Cuáles países y como otras ejemplo? libertades individuales. En Inglaterra, y así lo refería el licenciado Luis Villaverde, se han condenado personas incluso hasta sin emitir palabras, solamente por orar en silencio. Entonces, el discurso de odio en la República Dominicana no existe. Cuando se habla de discurso de odio, se habla de un discurso proferido en contra de una comunidad particular o específica que busca violencia, heridas, discriminación radical, Racismo. o ese tipo de cosas. Entonces, hasta donde mi conocimiento llega, yo no he visto ese fenómeno en la República Dominicana. Sin embargo, es bueno resaltar, a raíz de su pregunta, que el senador Cholitín, en el proyecto, deja claramente establecido que su interés es censurar previamente y censurar a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque allí no solamente se establecen penas privativas de libertad mayores que la difamación cuando se utiliza discurso de odio, sino que el programa o canal de televisión o plataforma que dentro de su contenido alguien haya proferido un discurso de odio, quedaría inhabilitado hasta por 3 años para salir al aire. Entonces, ahí es que viene el debate sobre este tema. O sea, ¿cómo podemos, Lisette y yo, o este canal, saber lo que José Martínez Hoppelman va a decir mientras lo estamos entrevistando? tú no lo vas a saber, tú te vas a cuidar y no me vas a invitar para no sufrir la penalidad, lo que constituye una censura previa para aquel que tiene posiciones incómodas o que no van acorde con las posiciones liberales y de la agenda woke, que son los que promueven este tipo de legislaciones. Pavel. Mira, ya las plataformas en sus políticas, cuando cada vez que una persona se suscribe, dice específicamente dentro de las políticas que la desinformación, el discurso de odio, todo lo que tiene que ver con falsa noticia, la desinformación e incluso los temas de medicamentos, es decir, falsa información sobre temas de salud, automáticamente las plataformas la eliminan, le informan al usuario por qué se le eliminó, pero no tiene que ir a ningún juicio, sino porque ya está violando previamente esas políticas. De hecho, yo he visto en Instagram, no sé, Lisette, si lo has notado, que una persona puede hacer una publicación y cuando yo voy a leer los comentarios, yo leo los comentarios y abajo dice comentarios ocultos. Comentarios ocultos, que sí, es sí. que la misma plataforma oculta mensajes que los considera ofensivos o con mensajes de odio. A veces, pero es curioso porque a veces cuando voy a ver el comentario oculto no tiene nada de malo. ofensivo. Entonces uno no entiende cuál es Sin el embargo, criterio. pueden hacer la prueba
agarren una publicación y traten de utilizar un lenguaje soez y la aplicación le va a pedir que reescriba el mensaje. Por eso, en algunas publicaciones que no tienen ninguna mala intención, sino que van a referir situaciones incómodas, bien sea de violación, asesinato, alteran la grafía precisamente para que el algoritmo no lo reconozca y no lo vete. Y lo mismo con los subtítulos, le ponen no un pito, pero como un mudo, como que silencian la palabra en la parte oral, y en la parte de los subtítulos veo también que modifican la palabra, ponen un 4 por una A. Sobre eso, Pavel podrá tener mejor experiencia que yo. Se ha generado todo un alfabeto, un lenguaje nuevo en la plataforma de TikTok para evitar mencionar esas palabras. Claro, la palabra Esas suicidio, la palabra la muerte. dicen de otra forma, palabras como asesinato, sangre, muerte, le han cambiado la forma de decirlas. Sí, agresiones pero sexuales. quiero agregar ahí que en esos términos eso es muy, muy general. Y la plataforma, por ejemplo, recordemos que es una empresa privada. Sí. Y lo que ellos universalmente entienden como peyorativo, lo bloquean, pero no necesariamente va a comulgar con lo que establezcamos aquí en Dominicana, por ejemplo. Sí, así es. Si ustedes se fijan en X, aunque tú no puedes decir mucho la palabra suicidio, tú puedes subir una imagen pornográfica y se publica. Entonces, ahí eso es muy subjetivo con relación a lo empresarial. En lo estatal, y aquí retomo algo que mencionaba Pavel ahorita, en los artículos del 19 al 24, Exacto. es donde está lo peligroso de esa ley propuesta de libertad de expresión. En la intervención. No, sí, porque ellos hablan de la regulación, pero hablan de la regulación de la plataforma, más no del medio. Me explico. Si yo digo algo descompuesto o difamatorio, la ley no propone perseguirme a mí o de alguna manera regularme a mí, sino ni siquiera al medio, sino a la plataforma. Si yo digo algo aquí y yo me la juego porque tengo las evidencias, entonces la ley lo que busca es sancionar a la plataforma que difunde la información, que es un tercero que no tiene que ver con esto. Yeah. Entonces le dice inclusive, y aquí retomo otra vez lo que dijo Pavel, que le pide algo desproporcional, que él le dé acceso, por ejemplo, al Estado Dominicano, al poderoso Estado Dominicano, a el funcionamiento del algoritmo y a los códigos fuente, información que ni siquiera tiene el propio gobierno de los Estados Unidos de la plataforma, porque es un derecho a la propiedad intelectual. Es el y que ellos no están obligados a entregarlo, es solicitarlo. Es un derecho comercial caso. Que es privado. Sí, no, pero, y protegido por las leyes internacionales. Correcto. Pero ¿cuál es el trasfondo aquí, Víctor? Esto es importante que quede en contexto porque veo poca gente que lo ha abordado. Es que cuando ellos solicitan eso y agregan en otro cápite de ellos la transparencia para poder auditarlo, tú te vas directamente al artículo 24 y dice el artículo sobre la responsabilidad, dice que la plataforma no será civilmente responsable en principio, ¿verdad?, de las informaciones dadas por nosotros, que somos los terceros en la ley, porque no somos nosotros los regidos, sino la plataforma, que esa plataforma no será inicialmente responsable de manera civil siempre y cuando elimine el contenido identificado como infractor por el Estado. Eso es básicamente una amenaza. O sea, YouTube, Facebook, TikTok, cualquier red social, esto que dijo Mario, que dijo Víctor, para mí es contradictorio para mí como Estado, independientemente de las normas. Tú lo borras, no hay problema. Si no lo borras, entonces te sanciono civilmente. Pero Mario y Pavel y José, sin embargo, hay algo que quizás pudiéramos entrar en contradicción o no estar de acuerdo con la forma o con la redacción o con ciertos principios que establezca este proyecto. Pero de que hay un libertinaje, una irresponsabilidad por parte de algunos actores en plataformas digitales o en redes sociales, eso es innegable. ¿Cómo ponerle coto a esa situación? Sí, yo entiendo que hay fórmulas jurídicas posibles que sin vulnerar derechos de defensa o debido proceso pudieran establecerse en esa legislación y salvar lo que pueda ser salvable. Desde mi óptica, la mayor preocupación es que un órgano administrativo, a requerimiento de una parte o de oficio, pueda sancionar a una plataforma eliminando un contenido o sacándola simplemente del aire, prohibiéndole de manera temporal que pueda publicar contenido. Entonces, eso, sinceramente, no cumple con los cánones actuales respecto de la libertad de expresión. Lo que se busca es, en todos los países donde la libertad de expresión es un pilar democrático, es sancionar al que transgreda el límite de la libertad de expresión. Pero pasando el sedazo de
Claro, pero a través de un juicio Claro. público, oral y contradictorio. Lo que brilla por la ausencia en este proyecto es que no se establecen condiciones de accesibilidad a la justicia para aquellos que han recibido la afectación de manera directa de parte de alguien que haya transgredido los límites de la libertad de expresión, haya cometido difamación o injuria. No se le plantea al ciudadano, a la persona, No hay nada respecto cuál de es la eso. vía para... Sin embargo, se ha querido decir que se ha despenalizado el delito de la palabra y no es así. Las disposiciones del Código Penal quedan vigentes. Las disposiciones de la Ley 53-07 sobre crimen y delito de alta tecnología, la difamación e injuria establecidas allí, quedan vigentes. Entonces, desde mi óptica, la sorpresa es que este proyecto ni siquiera tuvo la delicadeza de frenar de cara al que recibe directamente la afectación a su derecho fundamental. ¿Y qué del tema del derecho al olvido? También queda fuera de la ley. No hay nada que pueda ayudar a los ciudadanos que han sido víctimas de publicaciones que no se corresponden con la verdad o que en algún momento No es que Google lo mantiene ahí. Fueron un fin noticioso, sí, pero Google la desindexa cuando se le pide. Sin embargo, los medios locales pueden mantener esa información publicada per seculam seculorum. Pero Entonces, con la alguien que haya legislación... cometido una infracción hace 30 años Claro. y que haya sido referida en un medio de comunicación, eso le perseguirá toda su vida, aún esa persona ya habiendo cumplido la sanción que le fue impuesta por los tribunales de la República. Pero tenemos dentro de la legislación vigente un instrumento que permite exigir a los medios locales el No desindexar existe. eso. No. A este momento no. Entonces eso brilla tenemos- por la ausencia en la ley. Tenemos un vacío enorme. Sí, Mario. mira, yo quiero agregar algo con relación a lo que estaba diciendo ahorita, que es sumamente peligroso en este país. Y voy a poner un ejemplo. Se supone que aquí se necesita una orden judicial para un allanamiento, para una intervención de un celular, pero hemos visto y hemos sido testigos de que se ha procedido a todo eso sin dicha orden, ¿no? Y con esta nueva ley que le da la potestad al INACON de ser sancionador administrativamente, imagínense ustedes que se busque a través de esa institución censurar a un medio o a un periodista o a una persona, porque repito, al esto regir a la plataforma y no al medio, Correcto. aquí estamos los 10 millones de dominicanos regidos por esto. Imagínense que quieran eliminar un contenido mío, que ellos saben que no infringe nada, pero no le conviene como gobierno, por ejemplo. ¿Qué pudieran hacer? Escuchen bien, notificar a la plataforma de que ese contenido mío infringe sus normas para que la plataforma lo elimine sin siquiera someterme a mí. Porque perderían. Pero tendrían que haber emitido un auto administrativo Correcto. justificado y motivado para que la prestadora del servicio haga Sí, eso. pero pudieran hacerlo. Lo que porque lo hacen es de manera graciosa, Por oficiosa, eso. sin garantizar el derecho de defensa y Exacto. sin el debido proceso. Pero- Imagínense, es correcto, imagínense esa potestad de ese tipo de notificación argumentativo que por eso sospechosamente le preguntan a la plataforma cuáles son los criterios en el artículo 19 que ustedes utilizan para eliminar contenido. Para utilizarlos en una justificación de una notificación, mandar a la plataforma para que la plataforma me informe a mí que se eliminó porque violenté normas de la plataforma y no por la solicitud del organismo. Ya. Pero, Pavel, sobre este tema del derecho al olvido que plantea Lisset, si por ejemplo una persona publica en los medios, en las redes, en una plataforma digital, tal cosa de Pavel Núñez, de Pavel de Camps, que es mentira, que es un fake news o que es ofensivo, eso queda ahí. Entonces, posteriormente se descubre que no es cierto o que fue un deseo de hacer daño. Sin embargo, eso queda y cuando yo entro o busco, permanece eso ahí, como decía José. Entonces, queda ese vacío que señala Lisset. No hay una normativa, no hay una ley, no hay nada que establezca que no, usted tiene que quitar eso de ahí porque eso sencillamente no es cierto. Y cualquiera, un tercero puede tomarlo para injuriar o hacer daño a la imagen de Pavel, escudándose en que lo publicó fulanito de tal. Porque la ley es ambigua, la propuesta de la ley es ambigua. Si se le da la justificación a través de un juez, que hay un proceso judicial especificando de que eso es una desinformación, es decir, un fake news, entonces eso sí entra dentro de las políticas de la plataforma. La plataforma es imposible de evaluar todos los criterios porque ellos usan criterios universales, así que no van a pensar como piensa el dominicano. Claro. Imaginémonos que ahora creen un nuevo ritmo que sustituye a la bachata, pero tiene un lenguaje no muy adecuado
ya eso puede ser violatorio a nuestras costumbres, pero no a el libre derecho de la gente de expresarse a nivel cultural un formato diferente. Pero entonces se le está dejando a 5 personas que según su criterio personal es que va a tomar la decisión. Y eso es totalmente violatorio al derecho de la expresión. Hablemos de los medios tradicionales, la opinión de los tres, la mirada de los tres, ¿parecen quedar fuera de toda regulación en ese proyecto? Desde mi óptica, sí. La ley que regía los medios de comunicación tradicional era la ley 6132 y queda derogada en esta propuesta de ley. Sin embargo, al leer esta propuesta no hay ningún articulado tendente a regular o de algún modo establecer ciertos parámetros para la televisión y la radio tradicional. Cuando usted mencionaba el derecho al olvido ahorita, eso está íntimamente relacionado a las nuevas formas de comunicación. Porque antes, para usted poder encontrar una noticia que fue publicada en 1981, tenía que irse a una hemeroteca Físicamente o al Archivo General de la Nación a buscarlo. Así es. ¿Verdad? O la televisión que se pasaba en vivo y no quedaban registros digitales, pues ya pasó y se olvidó. Sin embargo, ahora lo que una persona dijo de alguien en una noticia en el año 2020, porque a alguien se le ocurrió denunciar algo en el ejercicio de su derecho, pues eso todavía permanece ahí como si fuese una carga, una condena previa hacia un ciudadano en violación de su derecho de presunción de inocencia. Yo creo que cuando se redactó la ley no se tomaron en consideración los conceptos modernos sobre libertad de expresión, sobre derecho al olvido y sobre la eliminación de las penas privativas de libertad para los delitos de la palabra. Mi recomendación para el Poder Ejecutivo, para lograr esta ley que es necesaria, debiera ser: establezcan procedimientos expeditos para aquel que haya sido lastimado en su honra y su consideración pueda acceder de manera rápida a la justicia y obtener una respuesta efectiva, algo que brilla por su ausencia en este proyecto. Es cierto, las redes sociales y los medios de comunicación digital necesitan algún tipo de control de parte del Estado, pero el control debe ser sobre la legalidad de las plataformas y sus representantes, no sobre el contenido ni las publicaciones hechas a través de los medios de comunicación digital, que son dos cosas muy diferentes. ¿Podrían decir ustedes o se atreverían a decir que el proyecto, aunque con un Congreso mayoritario a favor del gobierno es difícil, es natimuerto o no? No, mi consideración, porque inicialmente usted preguntaba la consideración del proyecto, natimuerto debería serlo, pienso yo, porque nació con problemas, nació con falencias. Y es que la comisión que lo integra, que va directamente dirigida a regular los medios digitales, dejó fuera totalmente ese sector. Y para colmo la ley, en la pregunta que usted hizo inicialmente, a partir del artículo 25, en el capítulo 5, lo que hace, lo único que toca de los medios tradicionales, o sea, la radio y la televisión, es empoderarla. Porque el artículo 25 define a la televisión y a la radiodifusión como pilares del desarrollo y la democracia nacional y por ende ordena al Estado garantizar el acceso abierto y gratuito. Y eso es equivalente a recursos del Estado. O sea, obliga al Estado, a los dominicanos, nosotros, a mantener con recursos, evidentemente, la existencia obligatoria de la radio y televisión, independientemente si es viable, si no, si funciona o no, de manera exclusiva, la radio y la televisión, dejando fuera entonces a los medios digitales. Entonces, cuando tú tienes un articulado en principio que te regula las plataformas a través de internet digitales, muchas sanciones, muchas amenazas, e inmediatamente después lo que ves es un artículo muy chulo, muy bonito, que te reempodera a los medios tradicionales y ordena que se mantengan con el financiamiento. Entonces tú estás viendo una ley que nació con un sesgo y se explica por los integrantes de la comisión. Ahora es curioso que todos los que tenemos un teléfono celular, los que tenemos servicios de internet, de cable, etcétera, pagamos un impuesto para el desarrollo de las telecomunicaciones, que es un dineral, no hablo como individuo, hablo en conjunto, lo que se recolecta por esa vía, y sin embargo tenemos una brecha digital enorme. ¿Cómo se soluciona todo eso? 33% se paga. ¿Cuánto? 33%. Demasiado. El total de los impuestos a ese servicio. En telecomunicaciones. Correcto. ¿No? Y otra cosa también hay que destacar, que esos medios donde ahora son más visibles es en el mundo digital. Incluso yo que vivo Sí. monitoreando el tema noticioso, aquí entre 6
y 9 millones de dominicanos están leyendo noticias. E incluso los periódicos son más leídos digital que en lo En impreso. físico. Y La televisión radio es más ha vista, sido más claro, escuchada, la red y la radio. incluso los noticiarios. Yo tengo un análisis de un estudio que hice del consumo de televisión y el consumo de ese mismo noticiario a nivel digital. Increíblemente, el 46% de ese consumo noticioso es a través de YouTube en televisores inteligentes. Claro, Sí, sí, sí. porque es que también ya la gente no necesita llegar a Estar su en vivo, casa claro. para encender un televisor. Claro. Basta con tener un teléfono móvil y accede a todo lo que El quiere. canal más visto en el país es YouTube. Sí, no, pero lo interesante es que el televisor inteligente compite con los celulares. Pero claro. Y ese consumo ya llegó al 46 y si lo vemos por tiempo, duplica los televisores más que el celular. Y además- el celular el promedio son Al 7 2023. minutos y los televisores son 16 minutos de consumo. Al 2023, el 2% de impuesto para el desarrollo de las telecomunicaciones representaba casi 2.000 millones de pesos en el presupuesto nacional. Un dineral. También otra cosa, y es que para tú ver un canal, tú nada más puedes ver un canal. En YouTube tú ves todos los canales y todos los programas. O sea, tú tienes la facilidad de conectarte a YouTube para ver todo tipo de información y todo tipo, tanto local como internacional. Entonces eso, y a la hora que te dé la gana y en el lugar que te dé la gana y desde la plataforma, ya sea celular, computadora, tablet o televisión inteligente. No, y lo más interesante es que el control a través de viendo los contenidos digitales es mucho más rápido que el control del mismo televisor, porque si tú no conectas con los primeros 3 o 5 segundos, la gente se va y la gente consume lo que quiere ver. Sin Sí, duda yo no alguna. puedo obligar a la gente que vea lo que ellos consideren, sino cada ciudadano individualmente tiene derecho de ver lo que le gusta. Claro. De ahí la inmediatez de la información a través de las redes y las plataformas Y a digitales. propósito de que estamos tocando ese tema, perdóname, Lisette, ven acá, Pavel. ¿Cuál es el afán de que notifícame y que darle a la campanita y que darle a me gusta? ¿Es que el algoritmo motiva más por ahí? Lo que pasa es que tú tener a la campanita y darle me gusta, el algoritmo, si son muchas personas que están haciendo eso al mismo tiempo de un contenido específico, considera que tiene relevancia. Y esa relevancia según va el comportamiento del ciudadano. Si los dominicanos vemos un contenido de X, cualquiera que publiquemos, y la gente empieza a hacer comentarios o compartirlo o a darle me gusta o empezar a seguir esa cuenta, ese canal, el algoritmo está viendo que esto está generando importancia entre los dominicanos, entonces lo socializa para que más personas se dediquen, porque el objetivo de ello es que la gente permanezca consumiendo más contenido que en el medio tradicional. Sin duda. Vamos a tomar como bueno y válido que el Congreso va a hacer, la Cámara va a hacer vistas públicas sobre este proyecto de ley. Nos encantaría escuchar a ustedes enumerar los puntos que sugerirían o que objetarían ya de manera específica, así como lo hemos expuesto ahora. Díganos aquí a nosotros esta noche lo que ustedes van a ir a decir allá en la vista pública. Eso todavía no está listo. Sin embargo, yo te puedo decir que la creación de ese instituto me parece una grosería. El INACOM. Eso debería simplemente ser competencia de los tribunales de la República. Lo que es chistoso es que digan que es independiente cuando dependería del Ministerio de Cultura, que además es del aparato estatal. Lo que sucede es que ellos te crean ahí Es que sustituyen la Comisión Nacional de ellos te Espectáculos crean ahí Públicos. una estructura administrativa que un director general, que es el que establece las sanciones de manera administrativa, como primera instancia de los reclamos y las sanciones, y te establecen un consejo directivo que sería nombrado por personas a través del Congreso de la República. ¿Correcto? De una terna remitida por el presidente. No tengo idea. No es el director ejecutivo. Sin El embargo, director ejecutivo es por Sí, una pero terna él del presidente. habla de la comisión. de la comisión. De la sí. comisión. Eso se elige a través del Senado. Correcto. Y el Senado. director ejecutivo lo elige el presidente a través Sin del embargo, la realidad es que todos esos funcionarios públicos dependerán del poder político. Y no podemos, en un estado como el dominicano, que casi siempre vuelca su voto por un mismo grupo, sin dividir el voto para equilibrar los poderes del Estado, poner eso en manos de una entidad administrativa. Lo ideal sería que se desarrolle una sala especial de la sala civil de cada demarcación para que pueda conocer de esas reclamaciones. Y todo lo que tenga que ver con la limitación del derecho de la libertad de expresión, desindexación de contenido, eliminación de publicaciones
que tengan contenido que pueda ser difamatorio, injurioso o atenten contra la honra, la moral y la buena costumbre, pues entonces que sea a través de un juez con una decisión motivada que eso se haga. Y lo más interesante es que esa comisión está diciendo, por ejemplo, que el Colegio Dominicano de Periodistas, que puede recomendar quién lo represente, lo decide el Congreso, no el colegio. Lo de las radios, asimismo, no va a ser la Asociación de Radiodifusores. Adoro. Lo va a decidir el Congreso. Los que tienen que ver con los periódicos, los medios de comunicación tradicionales, todo en conjunto, que tienen una asociación, tampoco ellos van a presentar su alterna, porque es el Congreso que va a decidir. Es decir, ellos van a decidir quiénes son las personas sin tomar en cuenta incluso ni la sociedad civil, que existen muchas organizaciones civiles que pueden recomendar, tampoco ellos tienen derecho a recomendar, porque es el Congreso que va a decidir. Mario. Sí. No, ahí yo retomo lo que estaba diciendo Opperman, que lo más peligroso es el INACOM. Eso para mí es aberrante y no soy jurista. Porque tú darle a un organismo del gobierno central la potestad sancionadora de manera administrativa, pasándose por donde no le pasa el sol a uno, todo el poder el judicial, es un contrasentido. O sea, ¿en qué cabeza cabe de un legislador proponer que una institución del gobierno central va a tener la potestad de previamente sancionar? Señores, 90 días y hasta 200 salarios mínimos. Estamos hablando que a un medio, a un más de 4 millones de pesos. Le puede clavar 3, 4 millones de pesos. Más de 4 millones. Y suspenderlo por 3 meses. Es una quiebra total. Obvio. De manera administrativa, unidireccionalmente, sin derecho a réplica. Reitero, esa sanción es al Estado. ¿Dónde queda la persona que fue objeto de la difamación? Buena Exacto. pregunta. Muy buena. Sigue manchada. ¿Dónde queda? Sigue manchada. ¿A dónde va? Claro. ¿A quién le ruega? ¿Quién rezarse? ¿Quién me ayuda No, a que eso es lo que denota la intención de fondo, que no es resarcir o atacar la difamación, sino que de esa institución se tenga el poder de sancionar al medio, o a la plataforma, o al comunicador, o a quien dijere algo que no le conviene a los intereses que va a regir esa institución? Mira, qué pena que una ley tan necesaria haya tenido este destino. Era una oportunidad perfecta para establecer una ley necesaria. No hable en pasado, tenemos chance todavía. Ojalá. Lo que sucede es que no me parece que haya mucha apertura a escuchar. Si esa apertura hubiese existido, tal vez esa comisión se hubiese preocupado por llamar sectores de manera abierta y pública, no detrás de puertas cerradas. Entonces, es una oportunidad perfecta para establecer y modificar esa ley que es de 1962. Ojalá que pueda ser salvable, tiene cosas que son positivas, pero hay muchas otras que de verdad dejan mucho que desear y, como decía nuestro compañero, pues dejan claramente establecido que la intención no era ayudar a los ciudadanos que son víctimas de la difamación a través de los medios digitales, sino controlar los medios digitales. Y si los congresistas verdaderamente nos representaran, en lugar de ser reverberadores o multiplicadores de las líneas partidarias, pues también habría más esperanza. Pero como no es el caso, yo pienso que la sociedad habrá de imponerse y exigir firmemente que todo eso pueda ser revisado y redactado de nuevo para garantizar nuestros derechos. Sí, Mario. Sí, no, yo le agregaría que si la intención realmente es revisarle a un consenso, como inició de manera incorrecta, con un sesgo cerrada y no hubo conversación, lo loable sería ahora, a propósito del CES, que el presidente veo que tenía intención de retomar ese espacio de discusión, que retiren el proyecto, que lo lleven al CES, que se haga un debate ampliado con el sector que quedó marginado. Entonces ahí podía verse de parte quizás del gobierno, no solamente del gobierno, sino inclusive del grupo que planteó ese proyecto, ¿no? Un interés real de que se participe y que real y efectivamente ese proyecto vaya orientado, ¿no?, a la regulación de la difusión del libre pensamiento y no a la censura. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Pavel de Camps, Mario Herrera, José Martínez Hoppelman, sobre este tema que de hecho nos atañe a todos. Y que se extiende, esto se va a seguir debatiendo en los próximos días sin lugar a dudas y ustedes van a jugar un papel protagónico y determinante con la expresión que nos han expresado, valga la redundancia, esta noche. Así que muchas gracias por expresarnos su mirada.